Cuando uno está atento a todo, se vuelve sensible, y ser sensible es tener una percepción interna de la belleza, es tener el sentido de la belleza. Esta es una frase de Krishnamurti que ya ha sido habitual en este Congreso Latinoamericano para Madres, Padres y Cuidadores. Para ti, que estás escuchando en estos momentos, ¿qué quiere decir esta frase? Estar atento a la belleza. Al final del Congreso voy a dar como una énfasis en esto, ¿qué es la belleza? Porque nosotros pensamos que ver belleza es de una perspectiva de lo lindo, lo bueno, lo bien, pero también hay belleza en el sufrimiento. ¿Y cómo belleza en el sufrimiento? Ahí vamos a ir indagando en cada una de estas charlas, porque tenemos que ir cambiando la perspectiva para que podamos ir evolucionando y creciendo y entendiendo y comprendiendo ciertas situaciones, ¿ya? Para que nos ampliemos y veamos con otra perspectiva para poder aprender a, digamos, a sanar y a llevar esto, que es la vida misma, a otro alcance, ¿ya? Y esto, obviamente, que nosotros estando conscientes, ayudamos a nuestros niños a, ni siquiera ayudándolos a empoderarse o a ser mejor, ellos ya vienen ya con la semilla lista, es que nosotros no le tranquemos y les cortemos las alitas, ¿ya? Eso es lo importante. Bienvenido y bienvenida. Bueno, acá va a estar Jessica, una vieja amiga, una vieja amiga. Ella es biomagnetista, flores terapéuticas, de profesión cosmetóloga y otras tantas más que aquí también ella se va a presentar para que podamos conocerla y obviamente que escuchar bien lo que nos tiene que decir en esta conferencia, clase, charla, porque se han transformado en algo potente cada una de las charlas que han hecho acá nuestros compañeros. Así que bienvenida, Jessica, te dejo por acá. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jessica Pino. Yo, como bien decía Alejandra, soy de profesión cosmetóloga esteticista y entre medio de todo lo que yo fui haciendo y con mis años de experiencia, porque estoy en el rubro hace más de 20 años, fui adquiriendo ciertas cosas que fueron de medicina alternativa, por llamarlo de algún modo, en base a experiencias vividas, a experiencias que veo con el entorno. Fui mamá, soy mamá de 3 niños, feliz, pero también me he dado cuenta que a lo largo del tiempo, a medida que va pasando, bueno, yo hago biomagnetismo, flores, me di cuenta que hay una decadencia bastante notoria, por llamarlo de algún modo, en qué sentimos los padres cuando dejamos toda nuestra vida de lado, por decirlo de algún modo, ya sea de trabajo, qué sé yo, por ir a criar. El criar es un trabajo, si es que podríamos llamarlo un trabajo, es un trabajo arduo, largo, 24/7, que nos demanda todo el tiempo del mundo, es agotador y a la vez es solitario. ¿Por qué solitario? Dicen ustedes. Porque, por ejemplo, eh, cuando uno está trabajando o cuando uno está inmerso en otro universo de la vida cotidiana, nosotros tenemos muchas invitaciones, muchas salidas, muchas cosas, en la cual es atractivo para uno es atractivo para la gente, hay muchos amigos, hay muchas cosas, diversas cosas, pero el día que uno emprende el camino o decide ser madre y padre y empezar una crianza en conjunto, el mundo cambia. Y ahí parten las depresiones, ahí parten muchos cuestionamientos, ahí parte el criar con amor, el que uno puede pensar unas cosas y piensa muchas cosas de qué piensa el otro de mí. Empieza este mundo solitario, este mundo inmerso solamente en idioma bebés, idioma guagua, entre los pañales, la casa, las 4 paredes, y empiezo a pensar y empiezo a sentirme sola y empiezo a disgustarme con la vida, con el ser que tengo al lado, con el entorno, muchas veces con el marido también, porque dice, pucha,
A ti no te cambió la vida, tú saliste a trabajar y te fuiste, viste caras nuevas. Nosotras las mamás tenemos un punto de vista un poco más fuerte, por decirlo así, porque nosotros nos cambió la vida al 100%, fue un giro en la cual nos dedicamos solamente a criar y a ver a nuestros niños. No hay otras opciones. Entonces, o es lo que uno cree en el minuto, que no hay más opciones. Y la verdad es que sí hay opciones. Hay uno en ese minuto se nubla, ve todo gris, todo feo, pero en realidad sí hay más opciones, junto con los niños, junto con padres que están en la misma sintonía de uno, junto con lo mismo, por ejemplo, no sé, a lo mejor en el colegio, empezar a poner más ojos, empezar a hacer redes de otra manera, porque ya las redes de uno cambian y eso no quiere decir que uno sea fome o que no se acuerden de uno o que, no sé, eh, que a lo mejor yo no soy atractivo para el ser que tengo al lado o los amigos de antes, pero la verdad es que sí somos atractivos para todo el mundo, las cosas cambian, las amistades cambian, las cosas van evolucionando. Y esto no es perder amistades, sino que ir incluyendo y agrandando el círculo de las amistades. Como por ejemplo, si los niños van al colegio, uno empieza a conocer a las mamás y ahí uno empieza a conversar y se da cuenta que uno no es la única que está viviendo lo mismo. Y que a medida que los niños van creciendo, es muy cierto ese dicho que dicen, el niño entre más grande, el problema es más grande, cosa que tampoco es un problema, pero sí son inquietudes más grandes, porque de repente uno como mamá dice, pucha, no hay a la hora que mi hijo crezca para yo tener una libertad de hacer ciertas cosas. Pero cuando el niño creció, y creció, digamos, 8 9 años, 10 años, tenemos menos libertad, porque hay que estar con las antenas más paradas, especialmente en los tiempos de ahora, en los tiempos como se viven las cosas, cómo se expresan las cosas, y ahí entramos en un montón de cosas más y damos también el pie a todas las otras charlas que han habido, que es con respecto al bullying, a muchas cosas más que se están viviendo en la sociedad de hoy en día. Entonces, súper importante y decirle a los papás, no estamos solos, tampoco es que no seamos atractivos para el de al lado, para el resto, sino que las cosas van mutando y van cambiando, los procesos van cambiando, los niños nos hacen cambiar, hay que estar encima, hay que estar dispuesto a, y también tratar de uno estar en armonía, tranquilo, para poder hacer esta pega, como se dice, ardua del día a día, con amor, con alegría, porque si uno no tiene esa convicción y sientes que en realidad todo está agobiado y están cansados y es como más un problema, partimos desde la crianza mal, porque vamos a ver al niño y el niño nos va a decir mamá y nosotros vamos a saltar de muy mala manera. Entonces ahí es cuando uno tiene que empezar a hacer cosas complementarias también y empezar a mirar el yo interno, el yo en hacer cosas nuevas, en tratar de experimentar y atreverse a hacer cosas nuevas. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo a lo mejor como mamá estoy inmersa en un mundo totalmente infantil de niños en el hogar. Mi mundo es tareas, colegio, cocinar, lavar, doblar ropa. Y dejé toda mi carrera y todo lo que yo estudié por años de lado. Pero resulta que llega el minuto en que yo quiero salir nuevamente a la calle. Y ahí empiezan las dudas. ¿Estoy a tiempo? ¿Puedo hacerlo? ¿Las cosas cambiaron? ¿Soy realmente atractiva para poder volver a esto o hacer emprendimientos nuevos? Porque hasta uno mismo como papá pierde la confianza. Porque es como dicen, la casa entorpece. De repente no es que entorpezca, está mal utilizar esa palabra, pero sí el entorno de uno en la casa te hace ser más temeroso, te hace estar en un mundo aislado que no es el mundo real de afuera. Y de repente uno mismo cae en este tema de que no voy a ser capaz de hacer esto, de lograr algo nuevo.
de emprender y partir algo nuevamente. Y ahí es cuando están todas estas redes de apoyo, y empezar a hacer cosas y empezar a darse cuenta que sí soy capaz, que sí puedo hacer cosas y que uno de a poco empieza a generar y hacer vida nuevamente, a juntarse con sus pares o a lo mejor abrir una consulta y hacer algunas terapias o, o hacer terapias con niños o hacer cosas que a mí me gustan. Y así poder seguir el día a día y empezar a canalizar energías también. Y ojo ahí también tratar de darse cuenta que no todo es malo, porque de ahí también parte mucho, especialmente en las mamás, las depresiones, el estar enojado con el mundo, con la vida, el por qué hice esto y me cambió tanto la vida, fue una decisión mal tomada y al final darse cuenta que no es una decisión mal tomada, sino que es mirar las cosas de otro punto de vista, que las cosas cambian, que es difícil, pero que uno no está solo y es lo normal de la vida, el proceso, y que estamos inmersos en un mundo que hay mucha gente linda para conocer y hacer cosas. No sé qué opinan ustedes, o qué me pueden aportar también ustedes a O mí. sea, dentro de lo que dijiste, eso es importante, las redes de apoyo, que eso es la idea de este congreso, que sepamos que hay redes de apoyo, que sepamos que hay más, de que también algo importante que también se va a hablar en la priorización, que en otra charla, que es que los hijos no son excusa para no hacer, al contrario, son una motivación, encontrar esa motivación intrínseca en esa conexión que tenemos de nosotros como papá, hijo, papá, hijo, mamá, etc. Entonces, ver más allá, como tú decías, otra perspectiva, ir ampliando eso. Es un paso a paso, es organizarse, es, por ejemplo, lo que hiciste tú de tratar de estar justo en este horario que podías tú compatibilizarlo con el horario de tus chicos. Entonces, por ende, es todo eso y se puede, porque en estos momentos tú eres como el ejemplo de... Y la verdad, yo tengo 3 chiquititos, como les comentaba, y la verdad es que uno corre todo el día, pero sí se puede. Y de verdad yo te doy incluso a ti las gracias de poder participar acá en este congreso, porque antes de esto, uno siempre dice, te queda dando vuelta la idea, pero uno no va poniendo fechas, uno no va poniendo límites. Dice, sí, mañana, pasado, ya vendrá, ya será. Pero cuando ya hay algo concreto y hay una fecha y se acerca la fecha y llega el límite y lo haces, te das cuenta que sí se puede hacer. Puedes hacer y que puedes partir. Sí, bueno, lo otro que también dijiste harto, que me gustaría como que indagaras ahí, en ese proceso de aislarse. ¿Qué es aislarse? O sea, es que tú te aíslas del otro y no accedes a invitaciones o que tú, o sea, ¿de qué mirada tú lo estás llamando de aislarse como? De aislarse yo con mis hijos, de aislarte tú como mamá hacia tus hijos, ahí como para que aclares también qué es aislarse, o sea, yo me aíslo y tampoco a veces, porque a veces hay padres y madres o tíos que como que se alejan del hijo porque o a veces como que hay un rechazo, como tú decías, de esas depresiones que a veces nos suceden por el hecho de sentirnos agobiados y Es que, ¿sabes? tenemos como nosotros mismos a no aceptar invitaciones suponiendo, no, es que no creo que me dejen ir con los niños, no, es que no creo que esto, no, es que no, y siendo que ni siquiera preguntaste. Entonces, ¿cómo aislarse cómo? Tú me dices, ¿a qué te refieres Sí, tú con yo, por eso? ejemplo, lo veo mucho, lo veo mucho. Yo, de esto, no sé, a ver, vamos a hablar del familión, por decirlo así, que es muy distinto una mamá de 3 y cuando tú te hacen una invitación de una mamá de un niño, sí, claro, voy feliz, gracias, y van. Pero sin embargo, yo lo veo en mi entorno, que cuando hay invitaciones de la cual tú tienes más niños, esos papás tienden a decir, no, no voy a ir porque somos 3, somos 6, vamos a molestar. Y uno empieza a pasarse rollos, ¿cómo se dice? De algo que no hay.
que no es así. Entonces la gente tiende a aislarse de esas cosas también. O por ejemplo, cuando uno no tenía niños y a ti te hacían una invitación, hoy pongámonos de acuerdo para hacer tal cosa el fin de semana, nos llamamos, ni un problema. Llegaba el fin de semana y nos llamábamos. En cambio, en esta ocasión, cuando uno tiene niños y empieza a hacer cosas, a ti te dicen, ya nos avisamos, y uno no avisa, porque de repente uno mucho empieza a pensar, chuta, si no me llamó, a lo mejor somos muchos, a lo mejor molestamos, a lo mejor la invitación era para uno sin los niños, a lo mejor no es el ambiente adecuado para los niños, y en realidad tú te das cuenta que el mundo de mamá, de papás, al criar, te hace muchas veces pensar cosas que no son, que tú realmente no molestas en un lugar, que sí la invitación es para todos, que sí podemos hacer cosas con los niños, y que las perspectivas y las cosas van cambiando. A lo mejor ahora no es salir a la tarde al mall con los amigos, pero sí a lo mejor con otra familia es ir a hacer una caminata al cerro, con los niños, y entretenerse, y empiezan a cambiar los panoramas, y son tan divertidos como cuando uno no tenía niños. Y al contrario, de repente estos son más porque se disfrutan más, porque los niños son una esponja verdaderamente maravillosa, que te enseñan muchas cosas, pero de repente uno como papás se pasa y piensa cosas donde no hay. Y ahí es donde empiezan las especulaciones y empezar a pensar y empezar las depresiones. La cabeza es un factor eh, muy rápido, que influye mucho en tu cuerpo. Yo siempre he dicho, el cerebro te da mucho a pensar y es el órgano más rápido que te puede ayudar como te puede destruir en un segundo. Y ahí es cuando parten las enfermedades. Y cuando yo necesito, de repente, si yo me siento mal, si yo tengo pena, si yo necesito salir, también hay redes de apoyo. Hay para leer, hay para buscar estas mismas cosas, hay para empezar a indagar, hay para empezar a buscar, hay para empezar a complementar. Y lamentablemente hay muchas veces que la gente, por su quedar en su zona de confort, no lo hace. O porque su depresión es tan grande, o se siente tan sola o solo, porque eso pasa con los niños, los padres se sienten solos. De repente yo puedo entender que a mí me pasó. Cuando yo tenía a mis hijos chicos, los dos más grandes te llevan por un año, era prácticamente tener dos guaguas. Mi marido trabajaba todo el día y llegó el minuto en que yo un día le dije, estoy aburrida de hablar idioma guagua, porque más encima ellas te balbucean y tú hablas, pero ni siquiera estás con un par que te pueda escuchar o entender. Y ahí es cuando empiezan tus redes de apoyo. Ahí es cuando empiezas a buscar alternativas y empiezas a hacer cosas. Y empezar a disfrutar la vida desde el post que te tocó estar. En ese minuto hay muchas mamás que, como a mí también me pasó, uno se siente agobiada, con pena y me siento solo, estoy aburrida de hablar idioma guagua. Pero después llega un minuto cuando uno empieza a mirar la vida y esa guagua de otra manera y a darse cuenta que el problema no es el entorno, sino que uno empiezas a disfrutar ese idioma también. Y ahí es cuando tú te das cuenta que la vida pasa tan rápido y que de repente uno se ahoga en un vaso de agua cuando tiene la vía escape al lado. Hay un punto que es importante, que mencionaste tú, que es sacarte el velo, ¿ya? Sacarte el velo. Y hay una cosa que es importante que es, por ejemplo, que estabas viendo y estabas como describiendo como el lado víctima de una mamá o un papá, ¿ya? Así como hoy yo soy mamá y no puedo hacer esto, yo soy mamá y terrible, y como el lado víctima, siendo que siendo mamá o papá o tío o te empoderas ya hacia el niño porque le das como, la idea es inspirarlo, ya, y cuando estás como en el lado de pobre de mí, no puedo hacer esto, esto, otro, quedas finalmente como que tú mismo te bloqueas, te limitas, siendo que al ser papá o mamá o tío o tutor de un niño, le puedes dar como otra perspectiva, como que tienes que ver más allá, ¿ya? Porque te trae, los niños, como tú decías en un principio, te espejan,
te traen aprendizajes, ¿ya? Te traen aprendizajes como para poder entenderlos a ellos y entendernos a nosotros mismos también, que es distinto. Tú, por ejemplo, haces terapias con flores. Y las Sí, terapias con flores te ayudan bastante a un papá o una mamá que está con depresión o está para adentro, que no sabe decir y discernir, estoy triste, tengo rabia, los niños me agobian. Por ejemplo, hay un meme que siempre sale como cuando los niños entran al colegio, es como, entran al colegio, así como que sí, te dan un espacio, pero sí, pero es como pero cambiar la perspectiva, entenderlo desde otra mirada. Y eso es lo que quiero escucharte a ti, cómo tú complementas lo que es la flor y que tú complementas tú, digamos, con tu gente, y cómo esto ayuda a los papás y mamás como para poder desbloquearse y poder sentirse mejor con ellos mismos para que así nuestros hijos nos vean bien. ¿Cachai? Una cosa así. hay un tema bien importante con el tema de las flores. Porque, por ejemplo, cuando uno generalmente ve que un padre está mal, lo ve por intermedio de un niño, no del adulto. Cuando tú vas a hacer una terapia a un adulto, generalmente tú con el adulto llegas hasta cierto tope, porque el adulto está reticente a hablar, a hacer muchas cosas, da vueltas lo mismo. Pero sin embargo, tú tomas a un niño y por intermedio de cómo se expresa un niño, o simplemente como un niño dibuja, tú llegas a la conclusión que al que hay que terapiar primero es al padre y la madre. Ahora, muchas cosas de las que los niños viven, como por ejemplo el insomnio, los miedos, y esto te lo hablo desde un recién nacido, que de repente las mamás recién nacidas dicen, oh, estoy cansada, mi hijo no duerme. Y eso es porque la madre está transmitiendo el cansancio, la tristeza, la depresión, el llanto, la ausencia. Entonces ahí para que ese niño se calme y pueda avanzar en su terapia, no es terapiar a un niño, sino que es a partir de, por intermedio de la madre, para que la madre se pueda relajar y ese relajo lo pueda transmitir al lactante, al niño en general, o que es cuando están más grandes. Ahora, ojo, muchas cosas de las que yo hago muchas terapias en flores, es cuando los niños, por ejemplo, cuando están más grandes y te dicen, los niños están, por ejemplo, en el colegio, son agresivos o están irritables, que tienen cosas, eso se refleja mucho en el trato que tienen desde el adulto hacia el niño, de cómo están los padres. Porque si el padre está inmerso en una pena y ve al niño y es grito y reto todo el día, no esperemos que cuando veamos un niño o el niño vaya al colegio sea un niño tranquilo y que llegue sereno, o que si se tiene que enfrentar a un problema, lo haga de una forma serena o con tranquilidad. Lo va a hacer de la misma manera que a él lo está viendo en su casa, con gritos, con llanto, con alteraciones. Entonces, lo que nosotros los papás somos es lo que se refleja también en los niños, es lo que reflejamos al criar, al enviar. Los Los niños niños son son como el síntoma, son como un síntoma de un papá frustrado, depresivo, etcétera. súper, Ujú. exacto. Y lo mismo, por ejemplo, cuando hoy en día dicen mucho por qué los niños volvieron al colegio con tanta agresividad. Esa agresividad que los niños tienen hoy en el colegio viene desde casa. Estuvimos 2 años en pandemia encerrados. ¿Con quién estuvieron? No estuvieron con la profesora del colegio ni la tía del jardín. Eso es netamente lo que viene desde casa, lo que ellos vivieron, lo que ellos vieron. Muchas veces un niño que tú le hablas algo y que salta con una altanería, que tú dices, pero ¿cómo si es tan chico? Es lo que recibe en casa. Entonces, y yo lo veo, o sea, en mis terapias, cuando yo hago terapia, especialmente a los niños, siempre, el niño entre más chico sea, siempre van de la mano por los padres. Ahí siempre hay algo, en los padres, o en esa mamá, con pena, con tristeza, con, no sé, con frustraciones.
pero entre el niño más pequeño sea, siempre se va de la mano con el adulto que en ese minuto lo está criando. Mamá, tutor, padre, lo que sea. Pero nunca va solo. Entonces siempre cuando veamos un caso de un niño que está siendo, es un agresor en el colegio, veamos qué pasa en el fondo de ese hogar. ¿Con quién está? Qué está viviendo ese niño? ¿Qué está pasando? ¿Cómo le están hablando? Si tú a un niño lo hablas con amor, el niño te va a responder con amor. Pero si tú no tienes tolerancia para ver a un niño, para sacar sus dudas, para ayudarlo, el niño no va a tener tolerancia con sus pares, porque no está viendo la otra cara de la moneda. Entonces, por lo mismo, yo como padre, como madre, como tutor, tengo que también estar sereno y tener una tranquilidad interna para poder transmitir eso. Porque si yo no la tengo, no voy a transmitir nada. No voy a transmitir la alegría de un niño, la espontaneidad de un niño. Y ahí, lamentablemente, es un trabajo largo y arduo. Los miedos se transmiten también por ese mismo lado, se focalizan por ese lado. Las aprensiones. Por ejemplo, un niño que es temeroso, generalmente son por padres aprensivos. Ay, no, no quiero que vaya a la plaza porque se puede pegar el coronavirus. Lo voy a tener encerrado en las cuatro paredes. No quiero que conversen. No toques a este otro niño. Es un niño que no anda con libertad por la vida. Es un niño que anda con miedo. Es un niño que tú le dices, vamos para allá y va a estar, no sé. Y si va, te lo aseguro que ese niño no va a disfrutar lo que está haciendo en el minuto, porque va a estar constantemente pensando, es que me puedo infectar, es que me puedo enfermar, y empiezan las preguntas. Y eso es muchas veces lo que nosotros como adultos le transmitimos a los niños. Me dio risa lo que dijiste porque pasamos todos por eso. O sea, muchos decían no podías compartir la colación, que era terrible, que el contacto. Y obviamente que sí, pues generamos eso y eso se guardó dentro de ellos. Y hay algo que quiero tomar, algo que dijiste, pero lo camuflaste, ¿eh? Qué loco, dentro de todas las cosas. Yo dije, digamos, este congreso con la intención de que nosotros inspiremos a nuestros hijos, a nuestros niños. Pero dentro de todo lo que dijiste, me di cuenta que finalmente no es que nosotros inspiremos a nuestros niños, sino que finalmente nosotros tenemos que inspirarnos de ellos, de su espontaneidad, como tú decías, de sus ganas de juego, de su motivación de la nada que surge, de su energía, de sus ideas, de su creatividad, del ver más allá, de la simpleza, lo sencillo, de que a veces uno le regala algo y terminan encariñándose con la caja del regalo en vez del regalo mismo. Esa Claro, sencillez, yo creo que es inspirarnos nosotros como adultos de los niños para que volvamos a reencontrarnos con ese niño interno y podamos hacer este crecimiento mutuo con esa simbiosis con nuestros niños, que es distinto. y ahí también darte cuenta que no estás solo. Sí, No necesitas un entorno porque tu vida cambió. Y el entorno más valioso y más lindo que tienes son tus niños o los niños que están alrededor tuyo. Y que en realidad no estás solo. Y ahí empieza un camino y una brecha porque la vida, tu vida cambió. Cambió. Y cambió y te toca un trabajo arduo de muchas cosas. De enseñar sin miedo, de tratar de mostrar un mundo y tratar de cambiar el mundo a cómo está, en las perspectivas, en las cosas que uno enseña y muestra. Por ejemplo, hoy en día, quizás tomar a un niño de la mano y decir, vamos a regar las flores, simplemente como vamos a barrer las hojas y tratar de sacar a ese niño inmerso que está metido en un, por ejemplo, hay muchos papás que dicen, no, los niños están todo el día en los videojuegos. Sí, pero hagamos un mea culpa, yo como mamá, yo como papá, yo como cuidador, me doy un tiempo para decirle a ese niño, hagamos esta actividad que sea entretenida y que a él le den ganas de salir con uno para no ir al videojuego. No, es mucho más entretenido y es mucho mejor. Toma, ahí tienes el celular, no molestes, porque yo vengo cansado. El niño también viene cansado del colegio.
No porque sea niño lo vamos a subestimar y vamos a decir el niño no se cansa. Yo sí me canso porque soy adulto y trabajo. El niño es niño porque fue al colegio, no hace nada. Mentira. Los niños sí se cansan, sí se agobian, sí se probleman, sí se estresan, sí les da ansiedad y le da todo lo que le da a un adulto. Porque su mundo de niños, ir al colegio y cumplir, es como el mundo del trabajo de un adulto. Entonces nunca hay que minimizar lo que un niño hace o lo que un niño siente. Pero también hay que darle herramientas uno como adulto de tratar de que ese niño no se envicie tanto en los videojuegos o en un celular, sino que también invitarlo a hacer cosas, e invitarlo a hacer cosas que se entretenga él como niño y que me entretenga yo como adulto, y que pasemos un rato, aunque sea 30 minutos, agradable, que nos podamos reír, que nos quede en el inconsciente, porque esas cosas son las que le quedan a los niños por el resto de la vida, y son ejemplos de vida, de muchas cosas. Y ahí los niños van forjando y empiezan a crecer su futuro. Entonces, también es lo que yo digo, hay mucha gente que dice, los niños, las canciones que escuchan, las cosas que hacen, son por todo lo que se ve en la web. Sí, pero detengámonos un poco. Yo como mamá, ¿qué hago para que ese niño no esté las 24 horas del día pegado en la web? También tengo que motivarlo, también tengo que hacer cosas con él, también tengo que invitarlo a compartir y salir, que a lo mejor para uno de repente es agotador, todo, hasta fome a veces. Pero de repente hay que buscar una alternativa que sea entretenida y que no sea fome para ninguno de los dos lados. Tratar de compatibilizar eso. Y a veces simplemente es conversar con ellos. Ellos se fascinan cuando tú conversas con ellos de la vida, porque ellos, bueno, de hecho hablamos mucho también con el tema de Jess, de que ellos ya hacen preguntas místicas y misteriosas de quién creó este mundo, de quién... Y a veces uno, esas conversaciones les encanta, de la investigación, del más allá, cómo, Sí, por qué cambia de líquido a sólido, no es tanto así como la parte como de estudio de colegio, sino que es por qué pasa, el más allá, la parte misteriosa, la parte científica que tienen ellos, lo curioso. Eso a veces incluso es mucho más una conversación en la mesa, sentados por ahí, cocinando, en la bañera, que a veces uno los acompaña en la ducha, etcétera. Eso es lo enriquecedor, es, como tú decías, acompañarlos, motivarlos y compartir con ellos con calidad y no, dentro del día, como tú decías, media hora, eso les queda. Eso es lo importante. Y algo que tú también me dijiste, yo te voy hilando todas las cosas que vais diciendo, de eso de que así nos damos cuenta que no estamos solos como papás, ya que nos damos cuenta que no estamos solos porque estamos acompañados con nuestros hijos también, que nos motivan y nos potencian. Pero hay algo acá que de hecho que nació también de esta una conversación que tuvimos también con, y te la recuerdo para que así también indaguemos por ahí, de que tendemos a confundir la parte de nosotros como materna o paterna con la amistad. ¿Ya? Y que esto ah, trae consecuencias en los niños, de que sí nos sentimos solos, quizás no tenemos un amigo del cual le podemos decir cosas. Y a veces pensamos que nuestro niño de 9, 10, 11, 12, 14 años es como nuestro amigo. Y ahí hay que tener cuidado, es una fina línea que no hay que traspasar porque nosotros somos sus padres, ¿ya? Dentro de la línea del árbol genealógico estamos arribita de ellos. Y no es por un tema de autoridad, sino que por un tema de orden familiar y orden de información para que a ellos no carguen con cosas de nosotros. Así que si puedes indagar un poquito más con ejemplos que también te suceden, ideal. sí, lo que pasa es que, y con lo que yo veo, en realidad, con más que nada también con mis terapias. Por ejemplo, efectivamente, nosotros tenemos que ser partners de nuestros hijos sin mezclar el padre con los amigos. Por ejemplo, inconscientemente, hay muchas veces que a lo mejor hasta uno mismo le sobrecarga la mentalidad a un niño. ¿Cómo? Por ejemplo, yo siempre he dicho, hay manera de decir las cosas. Por ejemplo, vamos al supermercado, ¿ya? Y el niño te pide un helado, se lo compras, te fuiste a la casa. 2 horas después te fuiste a Calle 7 a comprar el pan, a la panadería, y te pide un pastel.
llegaste a tu casa, te fuiste a botar la basura afuera y el niño te dice, mamá, vamos al negocio de la vuelta de la casa y cómprame. Y llega un minuto que tú le dices, a ver, para, yo no boto la plata, o espérate porque estoy encalillado y no he pagado esto. O, por ejemplo, si están jugando, oh, por ejemplo, no vaya a quebrar esto porque lo estoy pagando. Entonces tú inconscientemente le estás transmitiendo tus problemas a un niño. Cuando el niño, en su infancia de niño, en su mundo de niño, no tiene que saber de que si estás pagando, de si tienes o no tienes plata, o si la cuestión te salió cara o no te salió cara. Tú tienes que tratar de indagar y buscar las palabras adecuadas para decirle a un niño, ya, a lo mejor no con el no tajante, pero decir, cuídate, un tema de salud, ya te comiste un helado temprano, si te compras otro dulce, mucho azúcar, te va a hacer mal. Pero hay muchos papás que uno lo ve y con muy malas palabras le dice, no lo voy a decir textual porque estamos acá en el Congreso, pero te dicen, ¿tú crees que yo voy al baño y hago la plata? Cuida esto porque tú crees que a mí las cosas me las regalan. Entonces al final es como que, no sé, el niño fue al colegio, se le rompió la mochila, llega y lo retan. Claro, y no cuidaste la mochila, ¿tú crees que las cosas me las regalan? Que las cosas están botadas por ahí. Y entonces así empieza un sinfín que los niños empiezan a pensar. Y yo, por ejemplo, una vez lo vi en una terapia que un papá me dice que le dio tanta pena que un día X le dice, siempre salía con el niño, qué sé yo, y siempre le pedía cosas. Y un día va y le dijo, ah, ya, no sé, es que estoy súper corto de plata y a mí no me han pagado todavía. Si cuando me paguen yo te lo compro. Y el niño saca su chauchera y le dice, papá, toma, yo tengo plata, yo te presto. No te preocupes, cuando tú tengas me la devuelvo. Entonces ahí, eso me lo dijeron en una terapia y a mí me quedó un clic dando vueltas. Y ahí tú te das cuenta que con cosas tan básicas para un adulto, tú puedes perturbar la cabeza a un niño. Y le estás metiendo problemas de adultos que no son. Y ahí estás traspasando. Creencias, le estás traspasando creencias limitantes con simples frases que vienen como de antes y, y estamos llenos, sobre todo, no sé si pasará en otros países, pero acá tenemos muchas frases que son como dichos, que son limitantes, que nosotros las decimos de la nada, desde el inconsciente, pero las limitamos a nuestros niños. Por ende, yo aprendí también a decirle, porque también quedaba con lo mismo, a decir, no tengo plata. Y yo misma me bloqueaba también, porque yo decir, no tengo plata pero yo tenía, me bloqueaba yo misma mi abundancia, también a mí misma, al decírselo a mi hija. Y es, Claro. en estos momentos tengo dinero, pero tengo que priorizar otras cosas. Por ende, Claro. y explicarle, en estos momentos no, pero lo voy a tener considerado y podríamos anotarlo. De hecho, cuando uno lo anota y hace como un pizarrón de cosas que tú quieres, ¿ya? Te ayuda de hecho, esto es como muy de psicomagia, te ayuda a manifestarlo. Por ejemplo, también le digo a mi hija, ya quiere tal cosa, mira, ponelo en algo escrito, una carta, hace una carta y lo manifiesta después. Después de un tiempo se da cuenta que dice, oh, se logró. Eso incurre en que la ansiedad no les gane, lo dejan plasmado, les trabaja la paciencia, les trabaja también su fe en sí mismo y la confianza. Y a veces son cosas como que uno dice como imposible o son detalles, como tú dices, como cosas chiquititas. Por ende, Claro. es trabajarles ahí las creencias para que no limitarlos y trabajarles la confianza a ellos mismos. Entonces, es como súper potente eso de no llenarlos con creencias, que estamos plagados de eso y los limitamos, y por ende, yo creo que también te pasa a ti que al dar lo que es las flores de Bach, te da más sentido de paciencia, te da como, hoy estamos más tranquila, ya no estás con rumias mentales, entonces como que a veces te hace más sabio, por así decirlo,
Y no sé si te pasa después con los pacientes que te dicen, oye, estaba más tranquila, o cómo ha sido tu experiencia de eso. Mira, mi experiencia con las flores, yo debo decirlo, yo trabajo distintos sistemas florales, trabajo tres. Que uno de estos patch, como tú lo nombrabas, es un camino largo, bonito, y que de verdad que tú quedas así como impactado. Porque dependiendo de lo que tú quieras trabajar y el cambio que quieres lograr, es el sistema floral que tú vas a trabajar. Por ejemplo, va, funciona mucho con el aquí y el ahora, con lo que está sucediendo. Son terapias más largas. Sin embargo, hay otros sistemas florales, que por ejemplo el madre, que yo tengo uno, que trabaja desde la esencia, desde el yo anterior, no sé si se entiende, que se va trabajando como desde la espiritualidad de lo que yo transmito, por decirlo así, desde mi yo oculto, desde los miedos hacia adentro, de lo que yo quiero lograr para poder salir. No sé si se entiende. Tú dices como del linaje de los bloqueos que están como en el subconsciente, como eso que es más allá, más profundo. Exactamente, que es más Ya. profundo. Especialmente cuando trabajan muy bien, cuando a los padres les ha pasado algo, y esto a la madre en realidad le ha pasado algo, y esto se hereda cuando un niño nace, y empiezan con los miedos sin fundamentos, el por qué. O, por ejemplo, cuando un bebé ya ha nacido, y un bebé, por ejemplo, meses, cuando ya un bebé debería estar súper sano, puro, no tener nada, y tú ves que hay un bebé que llora, y no sabes qué tiene, y la mamá, por ejemplo, tiene una depresión por X motivo, o que va desde más atrás, tú ahí trabajas a la madre con esas flores, porque vas desde un yo interno, desde mi problema que yo transmití. Cuando son lactantes así de pequeños, de meses, trabajas a la madre. Y el niño inconscientemente solo cambia, porque ya ve su nivel, ya no está tan alterado su entorno. Y cuando los niños son más grandes, cuando ya pueden estar solitos, así como unos 7 años hacia arriba, ya empiezas a trabajar directamente con el niño. Son terapias súper rápidas, son terapias que tú ves un cambio inmediato, son terapias más cortas, pero que son más profundas. Entonces, como yo te digo, las flores, hay un montón de sistemas florales que depende de lo que tú quieras trabajar y lo que quieras lograr. Son maravillosas. Lo mismo que el biomagnetismo. El biomagnetismo, tú tienes que pensar que el cuerpo transmite, el cuerpo habla. Tu cuerpo habla, todos los cuerpos hablan. Y el biomagnetismo es eso. Es cuando tu cuerpo está tratando de transmitir lo que le pasa, lo que le sucede, las cargas emocionales y lo que está sucediendo, porque los dolores en sí, especialmente por el biomagnetismo, también van muy ligadas a las cargas emocionales que tú sientes. No tanto así como, me dio, por ejemplo, me duelen los hombros, fue porque hice una fuerza mal hecha, ¿no? Los hombros también duelen porque hay una presión en la casa, una carga, hay mucha carga en esa persona, cargas emocionales que tiene que conllevar. A lo mejor el mantener una casa, a lo mejor problemas con el entorno, con los mismos niños, con el matrimonio. A lo mejor son cosas que tiene que sobrellevar y cosas que tiene, no sé, por ejemplo, una mamá, un matrimonio que tenga hijos y que a su vez cuide a su mamá que esté enferma. Son cargas que tiene en la vida y eso repercute, por ejemplo, en los hombros. Y si nosotros nos vamos a las terapias, eso viene por algún cansancio, por cosas que tú estás viviendo en el minuto o que ya has vivido. Lo mismo, por ejemplo, cuando te vienen los ataques al colon, cuando te duele el colon te va a doler, de repente hay gente que dice, no, es que como tan mal, como solo fritura. No, eso el cuerpo te está eh, diciendo, está pidiendo ayuda por algo que tu subconsciente está gritando a voces que algo está pasando.
y que tú lo canalizas en una parte de tu cuerpo. Las terapias son eso, buscar el cambiar desde la esencia, desde adentro. Porque si tú no haces el cambio desde adentro, las terapias no sirven de mucho. Bajo mi perspectiva, puede haber una persona que puede pensar distinto a mí. Pero, por ejemplo, si a ti, vamos nuevamente al ejemplo de los hombros, ¿te duelen? Anda al doctor. O te duele la cabeza, anda al doctor. Por ejemplo, si nosotros ponemos 5 personas y a las 5 personas le duele la cabeza, el doctor te va a recetar una pastilla para el dolor de cabeza. Listo. Que eso te va a quitar el dolor momentáneamente, en un lapso de tiempo. Pero va a pasar un día, van a pasar 2 días, van a pasar horas y vas a volver a lo mismo. Pero sin embargo, aquí están las terapias. Y aquí es cuando buscamos las terapias de sanación, el por qué tengo este problema, qué está sucediendo conmigo, qué está sucediendo en mi entorno, qué está sucediendo hacia atrás, por qué me pasa esto, por qué no puedo dormir, tengo una preocupación y hay que empezar a buscar internamente para poder llegar al problema y sanarlo desde adentro. Y créeme que una vez haciendo eso y sanando el problema desde adentro, desde el yo interno, las cosas cambian. Y ya no vas a necesitar un doctor que le dé el remedio a las 5 personas él mismo. Porque a lo mejor las 5 personas no necesitan ese remedio. Todas tenemos una dolencia por distintas cosas que estamos viviendo en el día a día. Las preocupaciones, el tiempo que es muy rápido, las cosas que están caras, o la plata que no alcanza, o porque no hay trabajo, o porque un hijo se enfermó, o porque el colegio está, o sea, ¿para qué andamos con cosas? El colegio está como caballo de carrera y tenemos que empezar. Yo creo que nosotros los papás, hoy en día, hemos estudiado lo que en la vida habíamos estudiado cuando nosotros íbamos al colegio. Porque después de pandemia se abrió este mundo y empezaron a pasar las cosas, como que el mundo se fuera a acabar. Pero no están viendo la esencia de cada persona. Y la gente se está enfermando. ¿Pero por qué se está enfermando? No se está enfermando porque está el bicho, no se está enfermando porque hoy día hay sol, o no hay sol porque hoy día hace frío, porque bajó la temperatura. Se está enfermando porque están bajando las defensas. Se está enfermando porque su cuerpo está diciendo aquí pasa algo, porque hay algo desde adentro. Empecemos a relajarnos, empecemos a mirar las cosas de otra manera, para poder ser más sanos, empezar a ver las cosas de otra perspectiva. Y el mundo no se va a acabar porque mi hijo no se puede aprender la materia y quizás vino otro de al lado y te dijo, va que repitiendo. A lo mejor son las cosas de la vida, a lo mejor hay que poner el freno a las cosas, a lo mejor hay que abordar, sentarse, ver la cosa, darle una vuelta desde otra perspectiva y sentarse con ese profesor y decirle, no, ¿por qué? Porque no tiene el ritmo, porque no tiene, no sé, y empezar a ir con fundamento y empezar a buscar. Y ahí empiezo a ver las alternativas también que hay de medicina, de este tipo de medicina que están en las flores, que están en el biomagnetismo, que están en la acupuntura, que están en una nutrición, que están, no sé, quizá en distintas cosas. En todos los expositores tenemos cada uno unas terapias y profesiones también, y por eso, esa es la idea, que vayamos conociendo las herramientas, como tú decías, herramientas para reencontrarnos a nosotros, para poder entendernos, y desde ahí vemos que no es, o sea, y ahí nos vamos dando cuenta, porque si uno le dice, no, papá, no estás solo, no se va a dar cuenta. Si uno le dice, tiene que vivir eso, wow, no estaba solo. Y hay un punto que quiero tomar de lo que tú dijiste, por ejemplo, el ir a terapia. Me abro a una energía, ¿ya? Al ir a terapia tú te abres a una energía armónica. Y cuando tú te abres a una energía armónica, atraes, con esa armonía, atraes otro tipo de amistades, otro tipo de personas. Por ende, las que te causaban problemas, como que solitas se van alejando, o situaciones que te causaban problemas. Cuando tú empiezas a trabajar en ti mismo con todos estos tipos de terapias que están en cada uno de nuestros expositores, vas entendiéndote y vas vibrando con una energía distinta, y atraes ese tipo de energía hacia ti, hacia tu entorno. Y de ahí por eso es que vas evolucionando y vas cambiando.
y uno aunque quiera de repente tener como seguir con una amistad, pero que esa amistad ya no te aporta, hablemos como de aporte como energético, por así decirlo, ahí hay que soltar, ya no apegarse, sino que soltar y decir, está en otra etapa, ya nos volveremos a ver, ya vamos a estar de nuevo integrándonos. Y que pasa mucho con las amistades viejas, añejas, por así decirlo, que son amigos de años Pero y uno se habla de sin nuevo. soltar sin pena, Sí, porque a esto iba el tema, es soltar sin pena y no decir yo sobro, eso. al contrario, estamos evolucionando, las cosas van cambiando y quizás la vida nos junte de nuevo en otra, en otras circunstancias, a lo mejor en las mismas, en otras, pero no es decir yo sobro, yo me siento solo, yo no sirvo, porque vamos evolucionando y vamos cambiando. Nuestros niños, nuestro entorno nos hace cambiar. Otro punto que tomaste acá, bueno, no sé cómo lo dijiste, pero yo lo anoté de esta forma, es que no estamos acostumbrados al silencio interno. Ya estamos siempre con un bullicio nuestro acá. Y eso genera, nos genera los dolores de cabeza, nos genera los dolores del cuerpo, no nos entendemos, no sabemos cómo comunicar y verbalizar qué nos pasa. Y esto, al ir a una terapia, el terapeuta te guía a que tú saques de adentro lo que realmente te sucede. ¿Ya? Porque, y de hecho las flores te activan cosas que a veces uno no quiere. Las flores como que son mágicas, porque es como que tú te las tomas y dices, ah, tomarme estas cosas y ya todo, pero resulta que te saca del subconsciente cosas que ni siquiera sabías que eso era lo que te estaba afectando, algo que pasó quizás hace 3 años atrás, hace 4 años atrás, se te viene al consciente y dices, ah, eso era, y lo estoy aquí, está aquí molestándome y no sabía que era eso. Y Por lo ahí donde mismo, te das cuenta. por lo mismo a ese punto al que también quería llegar, a esas cosas son cuando tú tienes que ver qué sistema floral te va a servir. Porque no es, por ejemplo, sin desmerecer a Bach, es muy bueno ese sistema floral. Pero hay mucha gente que tiene cosas que no es para ese sistema, porque viene de vidas pasadas o de cosas pasadas o de vivencias anteriores y así vamos mutando. A ver, mira, explícanos un poquito más de eso, porque me interesó, porque así la gente también se informa y va donde el terapeuta que le resuene de acuerdo a eso de las flores, porque sí, las flores a veces se desvirtúan y uno va a un terapeuta y ese terapeuta no es muy integral, no es como muy, sino que a veces es como medio desordenado, pero así uno al saber se dirige a alguien que realmente sabe, ya de nosotros aprendiendo de lo que tú nos puedas decir, de pequeños Sí. guías como para poder decir, ¿sabes qué? Me gustaría este tipo de flores, no sé si me lo recomienda y indagar. Por ejemplo, hay mucha gente, mira, te voy a hacer un generalizado y después te voy a dar un ejemplo. Hay diversos tipos de sistemas florales. Unos que trabajan el ahora y el aquí y ahora, otros que trabajan con vidas pasadas y otros que trabajan desde el yo interno. ¿Ya? Y ahí vamos viendo. Hay muchas más, pero son como las que se usan mayormente, digamos, dentro de lo que estamos viviendo. ¿Ya? El aquí y el ahora es lo que me sucedió, es lo que me pasó, es lo que quiero cambiar. Como por ejemplo, tuve un accidente, quedé con miedo y no me atrevo, a ver, no sé, voy manejando, choqué, no me atrevo a manejar nuevamente porque tengo miedo. Me da miedo enfrentarme nuevamente a un auto, me puede pasar, independiente de cómo haya sido, si yo o el otro tuvo la culpa. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, puedo usar perfectamente unas flores de Bach. ¿Por qué Bach? Porque Bach va a actuar en el aquí y el ahora, en tus miedos de ahora, en los miedos que tú sientas en el minuto. ¿Ya? En los miedos que no te van a dejar dormir, no te van a dejar manejar de nuevo, pero ¿por qué? Porque tú sabes, tu inconsciente sabe a ti lo que te está sucediendo. ¿Ya? Por ejemplo, hay otro sistema que es madre. Madre trabaja con desde la guatita, desde que tú estabas en la guatita, desde lo que a ti te transmitieron tu madre, de lo que te transmitió
cuando ella te estaba gestando, por ejemplo, ella te transmite los miedos, ella te transmite las penas, ella te transmite las alegrías. Y de repente los miedos son tan fuertes, que bloquean a este ser nuevo que nace. Un ejemplo, te lo voy a hacer súper generalizado porque yo no acostumbro a hablar de mis terapias, digamos, lo voy a hacer sin, pero para que tú me entiendas. Una persona, por ejemplo, que de repente dice, yo quiero tener un bebé, ¿ya? Y no puedo embarazarme. Me he hecho todos los exámenes habido y por haber, no tengo absolutamente nada, mi pareja tampoco, pero no logro concebir, ¿ya? Ahí hay un sistema floral que empieza a buscar. Y esa persona está bloqueada porque su madre, algo pasó en su vida en la cual cuando quedó embarazada, le transmitió tales miedos que cuando esa persona nació totalmente bloqueada y esa persona no sabe. Entonces, esos sistemas buscan los miedos y desbloquean desde las vidas anteriores, desde la gestación, desde la vida del otro. Entonces, tú trabajas eso, trabajas los miedos y de verdad que logran y hacen un excelente trabajo y logran desbloquear y abrir como ese portal, por decirlo así, para poder seguir avanzando. Y hay gente, y yo te lo digo porque yo lo he trabajado, yo lo viví, yo lo vi, yo lo terapié, no me lo contaron. Es algo súper interesante. Es algo que si a ti te lo contaran, tú puedes decir perfectamente, yo no lo veo, no lo creo, pero es así. La mente es muy poderosa. Y hay otros sistemas que trabajan desde cosas más tajantes, como por ejemplo los miedos, cosas más así como ¿ya? Pero que vienen ya definitivamente de vidas anteriores. Sí, Y ya ahí empecé Maritza acá nos dice, el a miedo está en tu transmitir. psiquis. Efectivamente, el miedo está en tu ¿Cómo? psiquis. Maritza acá nos dice, el miedo está en tu psiquis. Sí, todo esto es como información interna. Es una información interna que nosotros tenemos y que, en este caso con las flores, salen a la luz. Les das como luz, por así decirlo. Sí, porque hay mucha gente que de repente cree que las flores son, como tú decías recién, me voy a tomar esta cuestión de qué me va a servir. Pero es que depende de la flor. Depende del sistema que tú ocupes. Todos los sistemas florales, no sé si tú de repente ves en redes sociales y la gente pide Bach porque es el único sistema que conocen. Y el sistema que te dicen, no, es que yo necesito una terapeuta que haga Bach. Mira, yo tengo, no, es que yo quiero Bach. Sí, pero es que, no, es que yo quiero Bach. Entonces tú ahí tienes que lograr que la persona empiece a soltar para poder llegar al problema y ahí a lo mejor decirle, ¿sabes qué? Tú no necesitas Bach, porque nunca vas a ver un cambio. Y por lo mismo hay mucha gente que dice, oh, yo tomé esas cuestiones y no me hicieron nada. Oh, tomé por años y no vi ningún cambio. Es por eso, porque cada persona, dependiendo de su vivencia, a lo que vivió atrás en vidas anteriores o lo que está viviendo ahora, o, o los miedos y distintas cosas, ese sistema floral que necesita. No es llegar y dar cualquiera. O no es llegar porque yo quise y es bad, quiero ese y no quiero otro. Pero las flores no trabajan así. Cada flor, cada sistema, cada comprimido, estas gotas, se hacen para cada persona. Por lo mismo, yo soy terapeuta, yo no creo mucho, y a lo mejor es malo que yo lo diga, no lo sé. Yo no creo en las flores que están en la farmacia hechas para un todo. Ya, aquí está Bach, porque en la farmacia te venden las flores, ya, para dormir, para el nervio, para tranquilizarme. No, porque si tú no duermes, si yo no duermo, si el otro no duerme, no es porque los tres tengamos el mismo problema. Cada uno tiene un problema distinto y el sistema va adecuado solo para ti.
tu sistema no es el mismo que voy a usar yo, porque a ti a lo mejor te va a ser estupendo, pero a mí no. Entonces ahí hay que empezar a buscar e indagar en el problema. ¿En qué siento? ¿En qué busco? ¿Qué quiero de la vida? Ser responsable Exacto. de lo que tomamos y adquirimos como terapia. Buen punto ese, no, no lo había visto esa mirada. Sí, porque si no, para eso, mejor anda un médico, dile que no duermes, te va a dar una pastilla para dormir y se acabó el problema. Pero es momentáneo. Y vas a tener que depender de esa pastilla toda tu vida. Pero aquí es buscar el por qué. Y cada sistema tiene un porqué. Cada sistema trabaja desde su esencia. Hay algunos sistemas incluso que se pueden mezclar, otros no. Hay algunos sistemas que tienen cierta cantidad de flores que tú puedes trabajar, otros no. Como hay otros sistemas que trabajan desde un punto base para empezar a preparar ese cuerpo. Entonces, depende de lo que tú necesites, ese sistema que tú necesites. Ya es importante lo que acabas de decir, por ejemplo, para prepararlo. Porque, por ejemplo, a veces uno dice, quiere, que me voy a operar. Y tú preparas también al cuerpo a ese trauma, entre comillas, que va a pasar. Acá Paula dice, comparto eso de las flores de la farmacia, no están buenas como, no es tan buenas como hacerlas de manera personalizada, porque puedes tener insomnio por tristeza, por rumia mental, por ansiedad, sí, pues, ¿verdad? O sea, el no dormir puede ser tener diferentes orígenes. Exactamente. Sí, Y verdad, si tú te das cuenta, verdad. el no dormir viene desde los recién nacidos hasta cuando somos viejitos. Porque hasta a los niños les pasa. A todos les pasa. Entonces así hay que empezar a buscar y empezar a hacer de repente y abrir este campo de las terapias. El mundo de las terapias es muy diverso, es un mundo lindo. La gente tiene que empezar a mirar un poquito y tratar de dejar el remedio al lado y empezar a hacer terapia para poder mejorar el yo interno desde Sí, la profundidad de donde nace el problema y no que sea algo momentáneo que duró 2 días y se acabó, porque después sí. esto sigue, y sigue, y sigue, y cada vez se va agrandando mucho más. Entonces de repente hay que salir de la zona de confort, demorarse un poquito más, pero terminar el problema de raíz, y no por un tema momentáneo. No. Sí, aquí Paula también, no, bueno, Paula también hace flora, entonces dice, además está el insomnio de conciliación o el insomnio de despertarte en la noche, repentinamente, sí, ¿verdad? Sí, ve que algunos que agarran bien el tuto al principio, se quedan dormidos, pero te despertáis a las 3 de la mañana y de ahí no podéis conciliar el sueño. Que también ese otro tipo de insomnio, y ahí es como ver de dónde viene ese origen y las flores hacen que, por lo que nos dice, a ver si entendí bien, llega, como que te lo ponen como encima para poder descubrir cuál es el origen y poder sanarte. Ya, yo creo que eso es más que Exacto. nada lo que ya. Entonces como que te lo traen al Porque la flor consciente, ya, es lo mismo que un remedio. Por ejemplo, el remedio, si tú no puedes dormir, te va a dar un remedio para dormir. Pero a lo mejor el tema no es dormir y conciliar el sueño, sino que es partir el tema, quedarme dormido. Hay otras personas que no necesitan quedarse dormidos, sino que necesitan que el sueño perdure toda la noche. Entonces, viste, ahí son dos cosas distintas. O sea, el problema es el mismo, pero son dos cosas distintas, distintas miradas. Es poder quedarme dormido y el otro es que el sueño perdure toda la noche, el descanso. Esos son dos problemas distintos. nos pasa Y si, mucho a nosotras las mamás, porque de claro, repente te has fijado en la frase que dice, eres mamá, nunca más dormiste de corrido, por así decirlo. Y eso, las mamás los normalizan, papás, mamás los normalizan. Y no es así, chiquillas. Se puede dormir placenteramente y estar igual con las antenitas paradas. Ya no es necesario estar como delfín vigilando qué pueda pasar, qué pueda suceder, etcétera. Eso lo tenemos en nuestra percepción, para que no tengan miedo de recurrir a estas flores, de decir, ay, voy a dormir y no voy a despertar y cualquier cosa que le pase a mi hijo, y ahí tú estás desde el miedo evitando algo que te hace bien. Ya, así que ojo con eso. Vayan ustedes evaluándose, wow, esto es lo que me pasa, ¿cómo lo puedo hacer? No tenerle miedo a este tipo de cosas.
Y obviamente que si también tienen un problema ya más profundo, recurrir igual al doctor y complementarlo con las flores, ¿ya? Lo Claro, puedes complementar, ¿ya? No es, me voy solamente con lo científico de la medicina tradicional, sino que lo pueden complementar. Las flores no tienen no, ¿cómo se dice? No se dice prescripción o algo, no me acuerdo cómo se dice, que no hay como, no hay problema en mezclarla con otras cosas, con otros sí, tratamientos. sí, 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 eso, sí, sí. No, por lo menos las flores, lo que es biomagnetismo, que lo que es prescripción médica, como dicen, claro, no tienen ninguna dificultad que tú lo puedas mezclar con algo. sí. Entonces sí, para que Al fin y puedan al ustedes cabo, entenderse ahí, de claro, que al fin y al cabo es tu cuerpo que recurren. está hablando. Sí, sí, y que recurren a eso, y ahí va el tema de no duermo, obviamente, si no duermes vais a estar molesta todo el día como enojada, porque sí, Claro, todo te ayuda. Y así también otras dolencias, los dolores de espalda también son muy frecuentes en papás y mamás. Ya los dolores de espalda son los más frecuentes también, dolores que están ahí en las rodillas, en el caminar, porque ya, por ejemplo, que uno comúnmente también tiene a los niños en brazos, etcétera. Y a veces, como decía pero, Jessica, pero también, ojo, porque también ese es otro tema. Por ejemplo, dolores de espalda, eso también en este sistema va asociado a la carga emocional que tú tienes. Dolores de rodilla va asociado a que es una persona que le cuesta el pedir disculpas o perdonarse con algo. O sea, todo va asociado a algo. ese me gustó. Voy a silenciar acá un participante. Ya, bueno, pero eso, bueno, la idea del título que nos pusiste de que cómo que la crianza nos hace sentirnos solos, pero ahí ahora vamos viendo, y con esta charla ya que ya vamos viendo, de que no estamos solos, de que estamos acompañados por nuestro hijo, por nuestras redes, por terapeutas que te guían, ya que te acompañan a ese darte cuenta y a estar bien contigo mismo, y que por hecho de resonancia y frecuencia vas a empezar a atraer y se te van a abrir otras puertas a medida que tú vas trabajando en ti mismo con diferentes terapias. Y ojo acá, porque estas terapias, todas las que de hecho hemos estado diciendo en este congreso, son accesibles económicamente a varios, o sea, hay de todos los precios. Así que tampoco es como la excusa de decir, no tengo dinero para eso. Vayan priorizando, ya que es un tema que va a hablar también Javiera el sábado. Vayan priorizando este tipo de cosas, de ustedes también priorizarse. Es como irrisorio, porque a veces, por ejemplo, decimos, y lo voy a decir, porque a mí me llama la atención. Por ejemplo, hay terapias que valen, los voy a decir aquí en términos chilenos o americanos, $15. Ya, terapias que valen $15 y una pizza vale $15. Entonces, de repente, prioricen la terapia que les va a servir para más a largo plazo que una pizza, ¿ya? Sí, es para disfrutar, compartir, etcétera, pero vayan viendo, vayan priorizando ese tipo de cosas, porque a veces tenemos como para la pizza, pero no tenemos, y decimos que no tenemos para tratarnos un dolor de espalda, un dormir mal, etcétera. Entonces, por ende, vayan viendo esas prioridades que tienen, ya de irse organizando. Como decía Yeka, Yeka, yo te digo, le digo así por de confianza, para que ustedes se vayan organizando y vayan aprendiendo a llevar su vida bien. Y se puede. Ella tiene 3 hijos, lo puede hacer, lo hizo. Sí, sí, sí. La vida cambia, pero no nos estamos muriendo ni nos estamos ahogando. Hay alternativas al alcance de la mano. Y uno cuando lo logra entender, te cambia la vida y andas bien, andas feliz Sí. y todo. O sea, Maritza, yo siempre te acostumbro a decir Mari y Maritza, Mari, hacer consciente lo inconsciente entre lo importante y lo urgente. Es un buen punto Exacto. también, entre lo importante y lo urgente, que es muy distinto. Buen punto ahí, Mari. ¿No? Sí, la verdad que sí. Lo que es el Bueno,
lo que es el biomagnetismo, acá como para ir redondeando también, el biomagnetismo también trabaja dolencias también como insomnio o es otro tipo de síntomas que uno va teniendo, así como para ir, o tú las complementas, ¿cómo se hace ahí? Como Ahí para ir se complementa. conociendo. Ya. Mira, el biomagnetismo es más de dolores en general físicos. Vamos buscando enfermedades del cuerpo, de cansancio, de estrés o enfermedades en la cual tú también vas a derivar a un médico, ¿ya? Pero muchos se entrelazan con el sistema floral, porque era lo que yo te decía. Si a mí me duele la espalda, tengo un dolor de espalda en la cual voy a usar biomagnetismo, pero a la vez también voy a trabajar por el lado del sentimiento. Y ahí necesito un sistema floral que me vaya potenciando el biomagnetismo. Entonces son las dos cosas para estar en armonía. Por supuesto, hay veces que solo necesitamos biomagnetismo, solo necesitamos flores, como hay veces que necesitamos las dos cosas. Depende de lo que se te vaya presentando. Pero el biomagnetismo, a ver, las flores son más del sentir, ¿ya? Y el biomagnetismo es más del cuerpo. Es cuando tu cuerpo habla. El otro es como más sentimiento, como más del lado de los sentimientos. Ya. ¿Se Me, entiende? me- me Sí. aclaraste mejor. Hay un tema también que es importante, que también lo nombraste por ahí, y es que, y quiero dejarlo como una frase también, el que no sabemos descansar, ¿ya? Y esto, al hacernos terapia también, o sea, les damos la oportunidad al cuerpo de descansar un ratito, ¿ya? De tomarnos tiempo nosotras o nosotros como papá, mamá, familia, de descansar y así también nuestros niños, ¿ya? Es aprender a descansar y no angustiarte porque estás descansando, no sentirte culpable porque estás descansando, no sentir vergüenza porque estás descansando. Y a veces también en la vida familiar, a veces, por ejemplo, en este caso, quien sale a trabajar dice, oye, estuviste en la casa, qué rico, descansaste todo el día. Y Claro, eso y no, no es, vayan ustedes viendo eso y aprender a descansar con calidad, ya, aprender a descansar con calidad, no un descansar, me voy a poner a hacer esto así como para matar el tiempo, no, aprender a descansar. Se los voy a dejar y vamos a irlo trabajando también en este congreso de aprender a descansar, a tomar conciencia del descanso. ¿Cuál es ese? ¿Cómo llegar a eso? sí, sí, la verdad que sí. Así que eso es como lo que yo más le puedo complementar por el Sí, minuto sí, por el tema que yo elegí, sí. porque creo que los invito también y a ti, que tú eres la gran precursora de esto, a que podamos seguir para ir abriendo, porque esto abrió un montón de aristas, un montón de temas nuevos para ir tocando. Yo soy totalmente nueva en esto, es primera vez que hago un live y que empiezo como a compartir ciertas cosas. Entonces desde acá uno también va aprendiendo, también esto es un Sí, aprendizaje para uno. sí, Quizás en un segundo, tercero poder estar más preparado y empezar a indagar en otro tipo de cosas, porque uno expone un tema, pero a raíz de ese tema van saliendo muchas cosas más. hacer talleres, porque de repente a veces uno ¿Ya? aprende más con talleres, que la gente participe, que pueda sumarse con preguntas, comentar, por ejemplo, Mari comentó, Paula también, agradezco también los comentarios, que son tan importantes para que esto sea fluido, ¿ya? Hacer Claro. talleres también que nos vayan liberando emocionalmente, estamos todos de esta forma, así como chiquititos. Y tenemos que expandirnos, crecer, ¿ya? Y por ende, eso es lo importante de este congreso, que tengamos la oportunidad de sentirnos escuchados y hacernos ese clic, porque cada charla nos hace un clic, nos hace Sí, como un pensar, para que hilemos eso y que no nos quede, no se quede ahí. Por eso van a quedar grabadas, para que después, en 6 meses más, la vuelvas a escuchar y te haga otro clic. Quizás esto, lo que dijo ahora al principio, por ejemplo, Jessica, no te resonó, pero más adelante te va a resonar y va a decir, ah, esto. Y recurrir, estamos todos disponibles, estamos todos con nuestras redes, nuestros WhatsApp, para cualquier duda la podemos resolver. Hacemos comunidad, hacemos un conjunto. Participé del congreso, te vi, ¿sabes qué? Me quedó esta duda.
no tengan miedo, estamos súper abiertos, no tenemos ese problema de que contestó la secretaria, no, cada uno de los que está acá contesta, nosotros mismos tenemos nuestros WhatsApp directos o nuestros Instagram, etcétera. Por ende, los invito a eso, no tengan miedo de preguntar, no sientan vergüenza de preguntar. Aprovechemos esta luna llena, sí, sí, Mari, aprovechemos la luna llena porque la luna llena también es para el tema de las piedritas, sáquenla al sol, o sea, a la luna, después las dejan ahí para que así que aprovechar esto. De Estamos de la parte, de todo. pre-eclipse, sí. Bueno, Jessica tiene muchas más cosas como para yo indagar después, pero no voy a aprovechar no me voy a aprovechar de su nobleza, como diría Chapulín Colorado, porque sé que estabas con tus niños y todo, y tú hiciste ahí casi te escondiste para estar tranquila. Sí, sí, de hecho estoy escondida en el segundo piso de mi casa, en un rincón, en una pieza que no usamos, porque si no hubiera estado gritando con los 3 pollos ahí encima, sí. Sí. Igual me interesa bastante esto, me gusta, Sí, de más está decir si alguien necesita alguna ayuda, algún sí. apoyo, El ahora que vivo estoy abierta. ejemplo, sí. Jessica, el vivo ejemplo de que se puede. 3 hijos, es biomanetista, está Sí, estudiando más cosas, así que se puede. Se puede. sí, ¿Ya? sí, Así que muchas gracias. te ayudan para Sí, el alma, todo. sí. Así que muchas gracias por esto. Espero verlo ahora a las 6. Tenemos otra charla, conferencia, clase que nos va a dar Pablo de nutrición. Así que si quieres estar por ahí también, Jessica, ideal también por si quieres hacer preguntas. Mm, Y sí, bueno, voy a bueno, y terminar de ahí grabar también, y nos quedamos abiertos en caso de que queramos comentar algo más internamente entre nosotros. y, ¿Ya? Así que y muchas ojo, gracias. Tú, si quieres y ojo, despedirte ya formalmente. sí, muchas gracias por la oportunidad y también con lo que hablaste recién con el chico que viene de nutrición, ojo, porque la nutrición y con todas estas cosas de terapia va muy de la mano, por eso te decía, es un tema súper largo y uno llega hasta cierta barrera para no interrumpir al otro. En algún minuto nos daremos que podamos hacer más cosas y explayarnos. Completamente agradecida, cariños a todos. Y bueno, cualquier cosa, ustedes saben dónde ubicarme, tú Alejandra, y un besito grande a todas y muchas gracias. Ya. Chao, chao.